La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 12. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Muy buenas noches, la paz del Señor sea contigo y con tu casa. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al Formador nuestro, al que nos sustenta, al que nos dio la vida, pero la mantiene hasta el día que Él decida que nosotros partamos sobre de esta tierra. Este tiempo es un tiempo hermoso, es un tiempo especial, porque nos permite exponernos ante la palabra del Señor en un tema muy importante como es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, o la obra del Espíritu Santo en la tierra, sobre de la tierra. Adicionalmente, nos permite a cada uno de nosotros a hacer correcciones conforme a la palabra del Señor y sobre todas las cosas a prepararnos para la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús no solamente consiste en ser ascendidos a los cielos cuando Él venga, sino que requiere que nosotros pasemos por procesos en los cuales necesitamos tener una seguridad acerca de lo que hemos creído, porque precisamente van a ser tiempos de prueba donde el enemigo va a buscar minar nuestra confesión de fe. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar precisamente dentro de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, vamos a estudiar cómo es que opera el Espíritu Santo en la iglesia o en términos generales en la tierra acerca de los hombres y mujeres de fe. Repito, vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en la tierra, cómo opera el Espíritu Santo para que nosotros sepamos y tengamos seguridad de las cosas que están viniendo a nuestras vidas, si son o no son de parte del Señor. Este es uno de los temas y una de las preguntas, de las inquietudes que prevalecen en muchas personas. ¿Es esto de parte de Dios o esto lo tengo que reprender? Pues esta noche vamos a estudiar precisamente cómo opera el Espíritu Santo en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres que han decidido caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Ese es el tema que vamos a estar estudiando, y el capítulo que vamos a estudiar es el capítulo 8, parte del capítulo 8, porque hay bastante contenido de revelación en este capítulo, y al menos hoy vamos a estudiar parte de este capítulo para entender cómo opera el Espíritu Santo en la vida de un hombre, en la vida de una mujer que ha decidido caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Así es que si tiene su Biblia, ábrala. Vamos a estar dando varios textos para que usted los estudie posteriormente y pueda conocer propiamente acerca de este tema. Lo primero que tengo que establecer para ya iniciar en el tema que vamos a desarrollar esta noche, lo primero que tengo que establecer es que el capítulo 8, los primeros versículos, nos presenta una persecución en contra de la iglesia de Jerusalén que fue suscitada precisamente por la muerte de Esteban. A partir de la muerte de Esteban, comenzó una persecución, fue una persecución bien fuerte que hasta cierto punto mermó a los miembros de la iglesia de Jerusalén, y muchos de ellos, mayormente los que habían venido de fuera, salieron huyendo y se ubicaron en distintos lugares. Esta persecución, usted lee en versículo 1, versículo 2, fue provocada en buena medida por Saulo de Tarso, eventualmente Pablo, el apóstol Pablo.
Ahora, con respecto a esto, cuando vemos este relato, lo primero que nosotros podemos pensar, y hasta cierto punto erróneamente, es creer que esta persecución viene de parte de Satanás. ¿Por qué? Porque nos hemos formado la idea, y esto es un concepto filosófico que necesitamos tirar por tierra, nos hemos formado la idea de que si es bueno, viene de Dios, pero si es malo o al menos inconveniente para el hombre de fe, para la mujer de fe, viene del diablo. Así es como hemos evaluado las circunstancias o las situaciones que hemos enfrentado. La palabra del Señor, y esta noche vamos a descubrirlo, la palabra del Señor nos enseña que no necesariamente es así. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, sí, lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. Sí, estamos conscientes con esto, pero nosotros entendemos que Dios está actuando en medio de los tiempos y está interviniendo de formas que sorprenden al hombre, de formas que sorprenden a la mujer, y es precisamente para establecer enseñanza de cómo es que Dios actúa. En el caso de la persecución que fue iniciada por la muerte de Esteban, o a causa de la muerte de Esteban, que fue iniciada por Saulo de Tarso, esta persecución no vino de parte del diablo. Esta persecución la provocó Dios. Y eso es lo que estoy diciendo. No estoy equivocado. Lo que estoy diciendo es que esta persecución la provocó Dios. ¿Cómo es posible que Dios pueda provocar una situación así, que va en deterioro, porque muchos murieron? Uno de ellos fue Esteban, precisamente, y muchos murieron por causa de la persecución que Saulo de Tarso inició. Pero ¿cómo es posible y cómo podemos nosotros entender que algo sea provocado por Dios? Y fíjese bien el término que estoy utilizando. He dicho que ha sido provocado por Dios. No estoy diciendo ha sido permitido por Dios, porque este es otro concepto falso que nosotros hemos establecido, en el sentido de que Dios puede permitir ciertas situaciones y eso es como una voluntad permisiva, mientras que hay una voluntad propia, una voluntad contundente. Las Sagradas Escrituras no nos presentan eso, y en el desarrollo de este tema lo vamos a estudiar. No es que Dios permitió, no es que Dios dio el permiso para que el enemigo pues iniciara esta persecución. No, lo que he dicho es que esta persecución fue provocada por Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Le voy a presentar dos razones para que veamos que detrás de todo esto, de esta situación, fue Dios, el Espíritu Santo, quien estaba presente provocando esta persecución. La primera razón, vea el capítulo 8. Estoy en Hechos de los Apóstoles. Vea el capítulo 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Hasta este momento, usted recordará por todo lo que hemos estudiado, la iglesia prácticamente estaba en Jerusalén, no había otra iglesia. La única iglesia que existía hasta este momento era la iglesia de Jerusalén. Entonces fue iniciada una persecución, dice, en la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, muévase hasta el capítulo 1. Capítulo 1, en el versículo 8, vea lo que dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Tratemos de entender
estos dos versículos porque aquí está la primera razón del por qué tenemos que ver a Dios involucrado más bien en medio de esta situación. Hechos capítulo 1, versículo 8, el mandamiento que Jesús les había entregado a sus discípulos originales, a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, y les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, la capital, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nota la instrucción: desde la capital, muévanse a la región de Judea, muévanse a la región de Samaria, muévanse hasta el mundo entero. Sin embargo, cuando usted lee los primeros 7 capítulos, particularmente los primeros 4 capítulos, los discípulos no habían hecho eso. Los discípulos lo que habían hecho era todo lo contrario. Vendían sus propiedades. No eran los que vivían en Jerusalén los que vendían las propiedades. Eran los que habían vivido en el extranjero, que son las regiones que son citadas en el capítulo 2. Son los que habían vivido en el extranjero y por causa de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos, de que Jesús viene pronto un poquito y no me veréis, un poquito y me volveréis a ver, ellos decidieron mudarse a Jerusalén. Se mudaron a Jerusalén, todos estaban corriendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la idea es: Jesús viene, Maranata, Jesús viene y viene pronto. Así de que, ¿qué sentido tiene que estemos fuera? Vengámonos, mudémonos para Jerusalén. Y usted revisa capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hay una migración masiva hacia Jerusalén. No estaban siguiendo la instrucción que Jesús les entregó. Capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Así de que la primera razón es precisamente para hacer cumplir la instrucción que el Señor les había entregado. Esta persecución no viene de parte del diablo. Esta persecución fue provocada precisamente para hacerlos salir para cumplir el mandamiento de me seréis testigos. Segunda razón, vamos de nuevo al versículo 1, capítulo 8. Vea lo que dice: y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, y observe esto último, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. Todos salieron huyendo, y vea cómo se cumple Judea y Samaria. Precisamente lo del capítulo 1, versículo 8. Ahora, ¿por qué los apóstoles no salieron huyendo? No necesitamos ser estrategas militares como para decir que si se quiere destruir algo, lo que se ataca son los líderes. Jesús mismo lo dijo: matarán, perseguirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por lo tanto, entonces, lo que debió haber, si esto hubiera venido de parte de Satanás, el ataque hubiera sido dirigido en contra de los apóstoles, porque ellos son los que están estableciendo la enseñanza, la instrucción, y inmediatamente todos iban a ser dispersados. Pero sin embargo, menos los apóstoles. Los apóstoles no fueron tocados. Porque esto no viene de parte de Satanás. Esto viene provocado por el Espíritu Santo precisamente para darle cumplimiento a una instrucción que años atrás, no sabemos cuántos años han transcurrido hasta aquí, que años atrás Jesús les había entregado y ellos no habían cumplido. Y esto es necesario entenderlo. Con base a esto, quiero decirle, hay dos formas en que el hombre de Dios, en que la mujer de Dios cumple las instrucciones de Dios. Uno, por voluntad propia,
por decisión propia y 2, movido por las circunstancias. Cada uno de nosotros va a decidir cómo es que va a cumplir las instrucciones del Señor. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, el apóstol le declara a la comunidad de Filipos y le dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Lo que Dios ha dispuesto a hacer con cada hombre y con cada mujer de fe, lo que Él ha decidido hacer con cada uno, se va a cumplir. Solamente que cada uno somos los que determinamos cómo es que se va a cumplir. Cuando nosotros entendemos la instrucción que el Señor nos ha entregado y caminamos por ella, o las circunstancias nos van a obligar a hacer aquello que el Señor nos ha dicho que debemos nosotros de hacer. Quiero contestar la siguiente pregunta para que podamos entender acerca de este tema. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en medio de la iglesia, o cómo obra el Espíritu Santo en la tierra, en la vida de todo hombre de fe, en la vida de toda mujer de fe? La pregunta es: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace eso? Tuvo que haber una persecución como para que ellos salieran y cumplieran el mandamiento de ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Dios provoca esto? Hay 3 respuestas que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas, y la más importante, es para que nosotros entendamos la soberanía de Dios. Repito, es para que nosotros entendamos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa: Dios tiene todas las cosas debajo de sus pies. Así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Dice que lo puso por cabeza y todas las cosas están debajo de sus pies. En el Antiguo Testamento el profeta declaró: el cielo es mi trono, Dios estableciendo el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Todas las cosas están bajo los pies del Señor. Por lo tanto, Él tiene potestad sobre todas las cosas. Cuando usted va al libro de Job, usted recordará que Job recibe la noticia de que sus hijos, todos, mueren por causa de un viento fuerte que derriba la casa y la casa cae sobre de todos. Y él dice: lo bueno de Dios recibiremos y lo malo no lo recibiremos. Eso es soberanía de Dios. No es que el diablo viene y nos ataca. Hay que tener presente que el diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Por lo tanto, cuando algo acontece, Dios está presente para establecer una enseñanza particularmente para nosotros. Quiero mostrarle el testimonio de Saulo al respecto de esto que estamos hablando. Vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26 y luego vamos a ir a Romanos en el capítulo 11. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Vea lo que dice versículo 9. Voy a leer desde el 9 hasta el 11. Yo ciertamente había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es Pablo hablándole al rey Agripa. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, y observe, y yo encerré en cárceles
a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Versículo 11, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas o extranjeras. Esto es el apóstol Pablo hablando prácticamente ya al final de su carrera ministerial. Yo los perseguí, yo di mi voto para que los mataran, yo los hice blasfemar, y esta es la parte más complicada, la parte más difícil. Yo los hice blasfemar. Pero ahora muévase a su epístola, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11. Vea lo que dice el versículo 32. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Pablo entendió que lo que él estaba haciendo no era necesariamente el resultado o el producto de una rebeldía en contra de Jesús, porque según él lo estaba haciendo para Dios, pero entendió que en medio de todo eso también estaba Dios. Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y vea cómo termina el versículo 36. Porque de Él, y por Él, y en Él, son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. Por Él, de Él, y en Él, son todas las cosas. ¿Por qué Dios provoca, por qué Dios desarrolla ciertas situaciones que en su debido momento no las hemos entendido, no las entendemos, y que hasta cierto punto van como que en deterioro, van en contra de nosotros y en contra de lo que inclusive hemos creído, para enseñarnos acerca de la soberanía de Dios? Cuando usted va al Antiguo Testamento, encuentra a un profeta, Elías, que cerró los cielos por instrucción de Dios. Cerró los cielos por espacio de 3 años y medio. No llovió absolutamente nada. Y en las instrucciones que Dios le entrega a Elías, escóndete en el arroyo y allí serás alimentado por cuervos. Usted revisa el relato, y esto está en primer libro de Reyes, capítulo 17, capítulo 16, capítulo 17, usted lo puede verificar. Y efectivamente los cuervos llegaban con carne y le entregaban el alimento. Ahora, observe algo. El cuervo, según la ley mosaica, es un animal inmundo. Es un animal inmundo. Y la carne que ellos llevaban no era carne fresca, era carne de animal muerto. Porque tenga presente que son 3 años y medio de sequía, no ha llovido absolutamente nada, los animales caen en el campo, en el desierto donde se encontraban, caen muertos, y de esa carne era que tomaban los cuervos, y de esa carne le llevaban al profeta. Si usted revisa la ley mosaica, eso tampoco era permitido. Animales inmundos, ¿por qué? Porque es un animal de carroña, el cuervo, y carne de animal muerto, que no ha sido derramada su sangre. ¿Y eso venía de parte de Dios? Sí, eso venía de parte de Dios, porque Dios mismo le dio esa instrucción y Dios ordenó que los cuervos actuaran de esa manera para con él.
Recuerda el caso del apóstol Pedro, y lo vamos a ver en enseñanzas posteriores, cuando al mediodía él sube al terrado para orar y tuvo una visión, un éxtasis. Él ve que un pañuelo desciende del cielo con animales de todas clases, no solamente limpios, sino que también impuros. Y escucha la voz por 3 veces que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro inmediatamente responde en las 3 ocasiones: no, Señor, yo no he comido cosa inmunda. ¿Por qué hace el Señor todas estas cosas? Para establecernos enseñanza, para que nosotros entendamos lo que significa la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es entender que Dios tiene control de todas las cosas. Que no solamente por medio de situaciones buenas es que Dios establece enseñanza y bendición, sino que también lo hace por situaciones que no necesariamente son buenas, que podrían ser inclusive perjudiciales a nosotros. Soberanía de Dios. ¿Por qué razón hay muchos hombres, o habemos muchos hombres y muchas mujeres que estamos detenidos y no queremos hacer lo que Dios nos mandó porque estamos resentidos por algo que le habíamos pedido al Señor y no lo hizo? ¿Cuántos hombres sabemos? ¿Cuántas mujeres sabemos? ¿Cuántos hombres sabemos que creemos que Dios nos tiene que recompensar por las cosas que nosotros estamos haciendo dentro de su obra? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres sabemos que creemos que Dios nos tiene que prosperar precisamente porque somos fieles a una congregación, porque somos fieles a todo lo que el Señor ha determinado y necesitamos o merecemos una recompensa de parte de Dios? No hemos entendido la soberanía de Dios. Vaya por favor a Romanos en el capítulo 1. Vea lo que dice el capítulo 1, versículo 24. Versículo 26 y versículo 28. No voy a leer completamente los versículos, pero solamente quiero destacarle lo siguiente: por lo cual Dios los entregó a inmundicia. Verso 24. Por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Verso 26. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y el versículo 28, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Cómo es posible que Dios, y no es que el apóstol se está equivocando, porque el apóstol ha entendido perfectamente acerca de la soberanía de Dios, cómo es posible que Dios se entregue a una mente depravada? ¿Cómo es posible que Dios entregue a afectos vergonzosos? ¿Cómo es posible que Dios los entregue a inmundicia? ¿Cómo es posible? ¿Es el Dios que predicamos? Sí, es el Dios que predicamos. Es el Dios que decimos Dios es amor. Sí, es el mismo. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Dios, en medio de estas situaciones, nos está diciendo: tienes que entender lo que es soberanía de Dios. Tenemos que llegar al punto de Job. Lo bueno lo recibiremos y lo malo no lo recibiremos solamente porque es malo, solamente porque me perjudica, solamente porque no es conforme a lo que yo estoy demandando, solamente porque no va en contra de lo que yo siempre he creído. Por eso lo tengo que desechar. Y si viene de Dios, Pedro, levántate, mata y come.
Es necesario que nosotros entendamos acerca de la soberanía de Dios. Entender la soberanía de Dios es bien importante, mayormente en estos últimos tiempos. Porque la obra del Espíritu Santo en estos últimos tiempos va a impactar a muchas personas, creyendo que ciertas situaciones no vienen de parte de Dios. Y Dios lo está haciendo de esta manera para confundir a nuestros adversarios. Eso usted lo lee y vamos a leerlo ya que estamos en esto en Primera de Corintios. Vaya por favor un momentito a Primera de Corintios y vamos a leer en el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 24. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Ahora note el versículo 25. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Me detengo unos segundos aquí. Lo loco de Dios. ¿Es posible que haya algo que se pueda decir loco de Dios? Solamente el que entiende la soberanía de Dios lo puede entender. Solamente quien entiende la soberanía de Dios puede entender esta expresión, lo loco de Dios. ¿Cómo es posible que haya algo que pueda decirse lo loco de Dios o lo flaco de Dios? Pero es precisamente para entender la soberanía de Dios. Sigo leyendo. Versículo 27. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo flaco, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y finalmente, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Esta es la obra del Espíritu Santo. Pero solamente puede entenderlo y solamente puede actuar en esto, en esta operación del Espíritu, aquel y aquella que ha entendido acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere y nadie le dice, ¿qué es lo que haces? Eso está establecido en Job, capítulo 9, versículo 10, versículo 10 al 12. El que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, incontables. Dice en el versículo 12, he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá? ¿Qué haces? La soberanía de Dios. Cuando un hombre de fe, cuando una mujer de fe entiende la soberanía de Dios, no hay pérdidas. Aún así, tenga que entregar propiedades, aún así, cuando tenga que entregar familia. Cuando un hombre de fe, cuando una mujer de fe entiende la soberanía de Dios, no hay pérdidas. Todo es ganancia. No hay pérdidas. Aún así tenga que entregar propiedades, aún así tenga que entregar familiares. Y cuando digo entregar, no solamente me estoy refiriendo a pérdidas en el sentido de que la persona partió de este mundo, que se considera como una pérdida, no solamente en esos términos, sino pérdida en el sentido de saber que están, pero no, es como si no estuvieran, como si no existieran, porque se rompió la relación, porque se rompió completamente la comunión entre ambos. No hay pérdidas. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y esta es la parte que nos conviene a nosotros entender, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. ¿Y quién le dice a Él, por qué lo haces así? Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios,
se aleja de nuestras vidas todo resentimiento, se aleja de nuestras vidas toda frustración, se aleja de nuestras vidas toda decepción, precisamente porque no hemos encontrado o no hemos obtenido aquello tras de lo que estábamos caminando. La persecución, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, no fue iniciada por el diablo, fue provocada por el Espíritu Santo. Esta es obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a una palabra que Jesús les había entregado, precisamente acerca de su función. Hay dos formas de cómo nosotros podemos cumplir lo que Dios nos ha dicho que hagamos. La primera es decidiendo. Dios me dijo y yo lo hago prontamente. Esta es instrucción de Dios, yo lo voy a hacer diligentemente. ¿Cuándo? Mañana. No, hoy. Hoy, porque esto no puede esperar hasta mañana para que yo lo haga. ¿Por qué? Porque ya Dios me dio la instrucción. ¿Es lo que yo quiero hacer? No es lo que yo quiero hacer, pero es la soberanía de Dios y yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Pero la segunda forma es movido por las circunstancias. Vienen las circunstancias y las circunstancias golpean y las circunstancias empujan y entonces finalmente tuve que hacer lo que me dijeron que hiciera, pero a golpes, herido, incomodado porque no entendí acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios provoca esta serie de situaciones? Yo no sé por qué situación podrías estar pasando tú. Sé que hay situaciones, no sé cuál es, pero tienes que entender que en medio de esa situación Dios está presente y Él la provocó. ¿Cómo es posible que Dios provocó esto? Pero hubo un atentado en contra de, pero hubo una persecución en contra de. ¿Cómo es posible que Dios haya no permitido, porque yo no he usado la palabra permitido y muchas veces usamos esa palabra. No estoy diciendo permitido. No, estoy diciendo que Él la provocó, Él la inició, Él la desarrolló, Él la ejecutó. ¿Cómo es posible que Él haya provocado algo que me afectó a mí, hombre, mujer, si yo he creído en Él? ¿Cómo es posible que eso sea así? No es la doctrina que he recibido, no es el mensaje que he recibido. ¿Sabe? Porque muchas veces cuando se nos ha predicado a Cristo, no se nos ha predicado la soberanía de Dios. Solamente se nos han ofrecido beneficios y el Evangelio no son beneficios. El Evangelio no son cosas que van a hacernos crecer, cosas que van a llenarnos o a darnos. No, se nos ha olvidado que la palabra establece que Él es soberano. ¿Por qué Dios provoca esto? Voy a ir de nuevo al libro de Hechos de los Apóstoles para dar una segunda respuesta. Vamos al capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Es una lectura amplia, la voy a leer porque es necesario que entendamos esta parte. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande diciendo: este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, el Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, el mismo Simón
creyó también entonces y bautizándose se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Segunda respuesta. ¿Por qué Dios provoca esta serie de situaciones? Porque recuerde que es Felipe, el segundo que se habla de los diáconos. Felipe era un diácono, que fue de los que salieron huyendo. Ellos van huyendo. Ellos van corriendo porque los están persiguiendo para matarlos. Pablo mismo lo dice en el capítulo 26 de Hechos. Ellos están huyendo, pero sin embargo, él predicó a Cristo en Samaria. ¿Por qué Dios provoca esto? Para que nosotros entendamos que hay gentes que están atadas por Satanás y es necesario desatarlas. Cuando Lázaro fallece y ya tenía 3 días de haber muerto, Jesús le dice a sus discípulos: voy a levantarlo porque nuestro amigo duerme. Y ellos le dijeron: sí, vamos también nosotros para que nos encarcelen, porque ellos sabían lo que significaba subir a Jerusalén, era la cárcel. Pues cuando llega ante la tumba, conoce el relato: Lázaro, ven fuera. Había necesidad de desatarlo. Y esta es la enseñanza que este pasaje nos está presentando. ¿Por qué Dios provoca estas cosas? ¿Por qué Dios provocó que viniera un atentado en contra de uno de los miembros de mi familia? ¿Por qué provocó que viniera una enfermedad en contra de mi vida? ¿Por qué provocó que viniera una situación de crisis, de pérdida en mi casa? ¿Por qué? Para enseñarnos que así como tú sufriste, hay otros que están sufriendo. Pero en el caso tuyo tuviste la oportunidad de socorro, de pronto auxilio de parte de Dios. Pero en otros casos no han tenido alguien que traiga pronto auxilio para sus vidas. Para enseñarnos que hay otros que están prisioneros, que hay otros que están encarcelados, que hay otros que están atados, que hay otros que están poseídos por el enemigo, y es necesario que nosotros los desatemos. La predicación de Cristo no es solamente para hacerlos llegar a una iglesia. La predicación de Cristo es para establecer en otros lo que el Señor ha establecido en nosotros. Revisamos el caso en el capítulo 3 del paralítico. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dad de gracia, dijo el Señor, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Dios provoca que nosotros pasemos por experiencias, muchas de ellas de dolor, de sufrimiento, y podrían ser inclusive hasta de pérdidas, para que nosotros entendamos el dolor, el sufrimiento, la agonía en la que están metidos otras personas. El problema que muchos de nosotros tenemos es que solamente vemos nuestro entorno, solamente vemos nuestra situación, solamente vemos nuestra condición, y no hemos entendido lo que significa la parábola de el buen samaritano. El sacerdote, el levita, que pasaron y lo único que hicieron fue: bueno, yo estoy dentro de los parámetros de la ley porque él no es mi prójimo, porque no está dentro del término. Ellos tenían una medida, no está dentro del término que lo constituye mi prójimo, por lo tanto yo lo puedo dejar así. Pero pasó el samaritano, que no tenía ni ley, que no tenía mayor conocimiento de Dios, pero este fue movido a misericordia.
El evangelio no es evangelio si nosotros no sabemos establecer la misericordia de Dios. El evangelio no es realmente evangelio si no podemos ver la necesidad de otras personas. El evangelio realmente no va a producir mayor cosa en nosotros si no nos vemos a nosotros en otros. Por eso cuando Jesús enseñó acerca de esto, dijo: bienaventurado, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, extranjero, forastero y me diste alojamiento. Y aquellos le preguntan: pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando vistes a un necesitado, cuando vistes a un hambriento, cuando vistes a un forastero y lo hiciste con él, a mí me lo hiciste. El evangelio es evangelio cuando nosotros podemos proyectar nuestra vida en otras personas, no nuestra experiencia, nuestras vidas. Yo necesité del Señor, ahora yo le conozco, por lo tanto voy a compartir esta palabra de vida contigo. Eso es el evangelio del reino de los cielos. Iba perseguido. Si se detenía, corría el riesgo de que lo pudieran alcanzar. Estoy hablando de Felipe. Iba perseguido, pero predicó el evangelio de Cristo Jesús. A esto nos ha llamado el Señor. ¿Entiende por qué ahora el Espíritu Santo provoca esto? Porque de esta manera se le dio cumplimiento a Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no lo hacemos por nuestra iniciativa, las circunstancias nos van a golpear, nos van a empujar para hacer lo que Dios nos ha dicho que nosotros debemos de hacer. En muchos de los casos, oiga bien lo que voy a decir, en muchos de los casos, inclusive hasta intervenciones satánicas tienen que acontecer para empujarnos a hacer lo que debíamos haber hecho, pero no lo hicimos. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Ya tenemos dos respuestas, quiero darle una tercera respuesta. Voy a Romanos, porque estamos hablando precisamente de la vida, del ministerio del apóstol Pablo, porque Pablo fue quien provocó esto y él entendió precisamente por qué Dios había provocado esta situación. ¿Por qué me convertí en un perseguidor de la iglesia? ¿Por qué? Pablo, es que era necesario que pudieras entender, porque estabas caminando con arrogancia, estabas caminando con soberbia, y era necesario que entendieras que tú no eres el centro del mundo, que tú no eres el centro del ministerio, que tú eres lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, que es necesario que puedas entender que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, que era necesario que entendieras que lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Y vea cómo el apóstol es transformado en esta revelación. Vaya al capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 39. Es una lectura extensa, pero la quiero leer porque aquí está la instrucción del Señor. Capítulo 8, versículo 26. Y asimismo, también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien,
es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y quiero repetir este versículo porque es bien importante en cuanto a la soberanía de Dios. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Por qué Dios tiene que actuar de forma diferente con nosotros? ¿Por qué Dios está obligado a actuar diferente para con nosotros si aún a su propio Hijo no perdonó? Padre, ¿por qué me has abandonado? Conoce el texto. Pero al que a su propio Hijo no perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, no está obligado para actuar de forma diferente en contra de nosotros o a favor de nosotros. Sigo leyendo, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Dios provoca esta serie de situaciones? En el caso que estamos revisando, ¿por qué el Espíritu provoca una persecución en contra de la iglesia? Para que entendamos la soberanía de Dios. Número 2, para que entendamos que hay gente que está atada y está esperando nuestra intervención. Y respuesta número 3, para que estemos preparados todo el tiempo. El mayor problema que tenemos los hombres y mujeres de fe es esperar a que lleguen las circunstancias como para entonces prepararnos. El hombre de fe, la mujer de fe, con conciencia de quién nos ha llamado, está preparado todo el tiempo. No tiene que venir un profeta para decirme que va a haber un terremoto, como para yo tener que prepararme para resistir el terremoto. Yo estoy preparado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios me ha adiestrado para estar preparado todo el tiempo. ¿Por qué tiene que venir un profeta para decirme que viene juicio como para empezar a ponerme a cuentas con Dios y a buscar a Dios? Yo estoy preparado todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué Dios provoca esta serie de situaciones que a muchos les confunden? Muchos que están escuchando esta enseñanza se están preguntando, pero yo todavía no estoy convencido de que eso haya sido provocado por el Espíritu Santo. Y les va a ser difícil poderlo entender. Algunos de seguro que no lo van a entender, por más que quieran hacerlo.
Es que yo he aprendido que lo bueno viene de Dios y que lo malo. ¿Cómo es posible que Dios va a perseguir a los mismos suyos? ¿Cómo va a ser posible que Dios va a provocar que hayan muertos en medio de esta situación? Porque murió Esteban, murieron muchos otros y otros blasfemaron. Pablo mismo lo está confesando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. ¿Cómo es posible que esto sea de Dios? Inclusive, ¿cómo es posible que Dios haya levantado a Saulo para perseguir a la iglesia? ¿Cómo es posible? Yo todavía no lo puedo entender, me resisto a poder entender esto. Para enseñarnos que debemos de estar preparados todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ese es el mayor problema que tienen ciertas personas. Que tiene que haber un impacto para hacerte caminar. Que tiene que venir algo para hacerte reaccionar y para hacerte mover en lo que Dios. ¿Cuántas personas han dicho: Señor, si me libra de esto, yo te voy a servir, yo voy a ofrendar, voy a diezmar, Señor, voy a hacer todas estas cosas? Señor, si sanas mi hijo, si sanas mi hija, yo voy a hacer, te entrego mi vida, te entrego completamente mi vida. Tenemos que estar preparados todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no haya un resentimiento de ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se quedan muchos ¿por qué? Sin respuesta. La predicación de Cristo tiene que ir acompañada de la soberanía de Dios. Yo tengo que entender la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es Dios. Y yo no tengo que decirle a Él por qué lo haces. Ni siquiera tengo que decirle a Él qué es lo que tiene que hacer. Porque yo no soy mayor que Dios. Yo estoy sujeto a su señorío. Cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo, lo podemos ver y podemos caminar en medio de las situaciones y deleitarnos en medio de las situaciones. ¿Por qué? ¿Quién me separará a mí del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, cuchillo, porque entendí la soberanía de Dios, porque entendí que en medio de esto que aparenta ser contrario a mí, ahí estás tú, estás presente, estás actuando, estás interviniendo, porque me hiciste entender que aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es necesario que nosotros el día de hoy podamos decir: sí, Señor, heme aquí. Y juntamente con ese sí, Señor, envíame a mí, podamos también decir: Señor, tú determinas todas las cosas. Tú determinas todas las cosas. Yo solamente soy lo necio del mundo que tú escogiste para avergonzar a los sabios. Yo solamente soy lo débil del mundo que tú escogiste para avergonzar a lo fuerte. Yo solamente soy lo que no es para deshacer lo que es. En medio de todo, a ti sea la honra y la gloria. Te invito en este momento a invocar el nombre del Señor.
y que puedas decirle de igual manera, sí Señor, heme aquí. Y entrégale juntamente con ese heme aquí, entrégale todo tu resentimiento, porque está lleno de resentimiento, porque está llena de resentimiento. Porque el Señor debió haberme hecho esto, porque el Señor debió haberme dado aquello, porque el Señor debió haber hecho así, porque el Señor no me responde. Entrégale todo tu resentimiento, para que entonces a partir de hoy, una transformación pueda darse en tu vida y puedas establecer en ti y contigo el testimonio del Dios soberano que tiene todas las cosas bajo de sus pies. Padre, esta noche te damos gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has enseñado por medio de tu palabra acerca de la soberanía de Dios. Nos has enseñado, Padre, que no hay cosa que se escapa de tu autoridad. Y no es que en ocasiones tú permites, es que tú provocas. Ahora lo entiendo. Y cambio inclusive hasta mi léxico, mi forma de hablar, porque no voy a decir más, Dios lo permitió, porque voy a establecer, Dios lo provocó. ¿Para qué? Para que si me iba bien entendiera que tú estabas allí, pero si me iba mal la decisión que había tomado, para que entendiera que tú también estabas allí y que nada se escapa, Señor, a tu autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tantos hombres y por tantas mujeres de fe que en este momento, en la redondez del planeta, están, Señor, confundidos, están amargados, metidos en cárceles de amargura, metidos, Señor, en cuevas de opresión. Oro por cada uno de ellos en el nombre de Jesús, para que tú, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu puedas sacarlo de esas cárceles, puedas sacarlos, mi Señor, de esas cavernas, puedas sacarlos, oh Dios, de esa decepción, de esa frustración, de esa agonía en la que están viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, por tu Santo Espíritu, yo llamo ahora, sal fuera en el nombre de Jesús, sal a vida en el nombre de Jesús. Y vive la vida de Cristo, del Dios que se hizo carne. A los que llamó también justificó, dice tu palabra. Y a los que justificó también santificó. Padre, en el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Amén. La paz del Señor sea contigo. Y damos gracias al Señor por tu vida. Que el Dios eterno siga guiando tu vida como por su palabra. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.